Durante los primeros 30 segundos de este video vas a descubrir como uno de los símbolos más poderosos del universo DC, el héroe que depende exclusivamente de la fuerza de su mente y de su voluntad inquebrantable, cayó en una espiral tan oscura que ni los guardianes del universo pudieron prever, porque aquí se revela qué sucede cuando la voluntad se quiebra, el anillo deja de responder, el miedo se infiltra en cada pensamiento, y el Linterna Verde, en lugar de iluminar el cosmos, se convierte en el reflejo más inquietante del fracaso heroico, un viaje lleno de curiosidades, giros inesperados, momentos irónicos y verdades incómodas que te mantendrán mirando hasta el último segundo. Linterna Verde siempre fue presentado como el héroe que no necesitaba fuerza física extrema ni tecnología imposible, ni poderes mágicos misteriosos porque todo su poder provenía de la voluntad pura, de la capacidad de enfrentar el miedo y transformarlo en energía constructiva, pero lo que pocas veces se discute es lo peligrosamente frágil que resulta un héroe cuando su única fuente de poder depende de un estado mental perfecto, algo casi imposible incluso para el más disciplinado de los seres, y aquí comienza esta historia curiosa, inquietante y sorprendentemente irónica. El anillo de Linterna Verde no es solo un arma, es un juez silencioso que evalúa cada pensamiento, cada duda y cada microsegundo de inseguridad. Y aunque durante años vimos a los linternas enfrentarse a ejércitos, dioses, monstruos cósmicos y crisis universales, pocas veces se habló del peso psicológico de portar un objeto que exige perfección emocional constante, porque fallar no significa solo perder una batalla, significa quedarse completamente indefenso en medio del caos. Lo verdaderamente intrigante comienza cuando entendemos que la voluntad no se pierde de golpe, no explota como un planeta, ni desaparece como una ciudad en una invasión alienígena. La voluntad se erosiona lentamente, con pequeñas grietas invisibles que se forman tras cada decisión imposible, cada sacrificio ignorado, y cada trauma no resuelto, y es ahí donde el Linterna Verde más poderoso puede empezar a fallar sin que nadie lo note. Este colapso oscuro no surge de la maldad ni del deseo de destruir, surge del agotamiento mental, de la presión constante de ser el último muro entre el orden y el caos, de escuchar miles de voces, pidiendo ayuda al mismo tiempo, y saber que salvar a unos significa condenar a otros, una carga que ni el anillo más avanzado del universo puede aliviar. Con el paso del tiempo, el Linterna Verde comienza a crear constructos cada vez más simples, menos creativos, más rígidos, señales claras de una mente que ya no imagina, sino que reacciona por inercia. Y aquí la historia se vuelve curiosamente inquietante, porque cuanto más intenta aferrarse a la idea de control, más evidente se vuelve la pérdida de su esencia heroica. La ironía es brutal porque el anillo detecta la disminución de la voluntad, y en lugar de fortalecer al portador, comienza a limitarlo, reduciendo su energía, cuestionando sus órdenes, y dejando al héroe en una constante lucha interna contra su propia herramienta, transformando cada misión en una batalla psicológica silenciosa que nadie más puede ver. En este punto, el universo DC se vuelve un escenario peligroso, no porque haya un villano imparable, sino porque uno de sus mayores defensores ya no confía plenamente en sí mismo, y cuando un Linterna Verde duda, el miedo encuentra una puerta abierta, infiltrándose en cada pensamiento como una sombra persistente. Lo curioso es que el miedo no siempre se presenta como terror puro, muchas veces se disfraza de lógica, de prudencia excesiva, de cálculos fríos que justifican decisiones cuestionables, y es así como el Linterna Verde comienza a priorizar el control sobre la compasión, el orden sobre la esperanza, cruzando una línea que ni siquiera él se da cuenta de haber atravesado. Este colapso oscuro no explota de manera espectacular, sino que se manifiesta en pequeñas elecciones en salvar planetas estratégicos, mientras otros son abandonados en imponer soluciones rápidas sin escuchar a quienes serán afectados, en actuar como juez absoluto, porque la duda resulta demasiado dolorosa, y ahí es donde el héroe empieza a parecerse peligrosamente a aquello que juró combatir.
La historia se vuelve aún más intrigante cuando entendemos que el anillo sigue funcionando, pero de forma limitada, reflejando exactamente el estado mental de su portador, convirtiéndose en un espejo incómodo que no miente, no consuela y no perdona, una tecnología que expone cada debilidad sin ofrecer escapatoria. El Linterna Verde, atrapado entre su reputación legendaria y su desgaste interno, continúa actuando, pero ya no inspira esperanza sino obediencia, y el universo comienza a percibirlo, no como un símbolo de luz, sino como una fuerza impredecible, eficiente, pero fría, poderosa pero desconectada, heroica, solo en apariencia. Este es el momento más oscuro, cuando la pérdida de la voluntad no significa la ausencia de poder, sino su uso sin alma, una transformación silenciosa que demuestra que el mayor peligro no es la derrota, sino seguir adelante cuando ya no se cree en lo que se hace. Y, en este punto, el colapso deja de ser personal y se vuelve universal. El mensaje oculto de esta historia es tan incómodo como fascinante, porque revela que incluso los héroes basados en ideales absolutos pueden quebrarse, y que la voluntad, cuando se convierte en obligación, deja de ser una fuerza liberadora y pasa a ser una prisión mental. Este relato no es solo sobre Linterna Verde, es sobre el desgaste del heroísmo, sobre la presión de ser infalible, sobre el miedo a fallar en un universo que no permite errores, y sobre cómo incluso la luz más brillante puede proyectar la sombra más profunda cuando se sostiene durante demasiado tiempo. Y es justamente por eso que esta es una de las historias más intrigantes y curiosas de DC, porque no necesita explosiones constantes ni villanos exagerados para inquietar. Solo necesita mostrar lo que sucede cuando la mente humana, incluso la más fuerte, se enfrenta sola a un peso imposible. Si este viaje por el colapso más oscuro de Linterna Verde te hizo pensar, reír por la ironía, sorprenderte con las verdades ocultas y cuestionar lo que realmente significa ser un héroe, entonces no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario con tu opinión sobre esta versión extrema del personaje y compartir este video con otros fans de DC, porque aquí seguimos explorando los secretos más profundos y sorprendentes del universo de los héroes.